grandeza de mi Dios inigualable, la dulzura de mi Dios incomparable. Adoramos a aquel que a su Hijo dio, adoramos a aquel que el mundo rescató. Hola, sé nuevamente bienvenido a este espacio donde meditamos la palabra de Dios y recibimos juntos el consejo del Señor. Y bueno, ya estamos en el día 23 con el título Respuesta de oración. Estamos meditando el segundo libro de Samuel, capítulo 21, y hoy corresponde de los versículos 1 al 14. Acompáñame juntos y vamos a leer, sígueme ahí en tu Biblia, y dice así: En tiempos de David hubo un hambre que duró 3 años seguidos. Entonces David consultó al Señor, y el Señor le respondió: El hambre se debe a los crímenes de Saúl y de su familia, porque asesinaron a los gabaonitas. David llamó a los gabaonitas y habló con ellos. Los gabaonitas no eran israelitas, sino un grupo que aún quedaba de los amorreos, con quienes los israelitas habían hecho un juramento, y a quienes Saúl, en su celo por la gente de Israel y de Judá, había tratado de exterminar. David preguntó: ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el daño que les hizo para que bendigan al pueblo del Señor? Los gabaonitas le respondieron: No es cuestión de dinero lo que tenemos pendiente con Saúl y su familia, ni queremos que muera nadie en Israel. David dijo: Díganme entonces qué quieren que haga por ustedes. Y ellos contestaron: Del hombre que quiso destruirnos e hizo planes para eliminarnos y para que no permaneciéramos en todo el territorio de Israel, queremos que se nos entreguen 7 de sus descendientes y nosotros los colgaremos ante el Señor en Gibea de Saúl, el escogido del Señor. El rey aceptó entregárselos. Aunque se compadeció de Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, por el sagrado juramento que se habían hecho él y Jonatán. Sin embargo, apresó a los dos hijos de Rispa, hija de Aía, había tenido con Saúl, y se llamaban Armoni y Mefiboset, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, tuvo con Adriel, hijo de Barzilai, de Meola. Y se los entregó a los de Gabaón, los cuales los ahorcaron en el monte delante del Señor. Así murieron juntos los 7 en los primeros días de la cosecha de la cebada. Entonces Rispa, la hija de Ahías, se vistió con ropas ásperas en señal de luto, y teniendo sobre una peña, ahí se quedó desde el comienzo de la cosecha de cebada hasta que llegaron las lluvias, sin dejar que los pájaros se acercaran a los cadáveres durante el día, ni los animales salvajes durante la noche. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue y recogió los restos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en posesión de los habitantes de Jabes de Galat. Estos los habían robado en la plaza de Bet-San, donde los filisteos los colgaron el día que derrotaron a Saúl en Gilboa. Luego ordenó David que le trasladaran los restos de Saúl y de Jonatán, y que recogieran los restos de los ahorcados. Y enterraron los restos de Saúl y de Jonatán en el sepulcro de Quis, el padre de Saúl, en Sela, en el territorio de Benjamín. Todo se hizo como el rey lo había ordenado, y después de esto Dios atendió las súplicas en favor del país. Qué pasaje, ¿verdad? Y bueno, yo estoy seguro que vamos a encontrar grandes enseñanzas, vamos a recibir de este pasaje que vamos a meditar en este día. Y bueno, la verdad es que quiero confesarles que cada que yo llego a este punto de la escritura, cada vez que yo regreso y leo este pasaje, me causa cierto desconcierto y hasta cierto punto alguna indignación, pero cuando volteo a mirarme a mí mismo, me doy cuenta que muchas veces debo de reconocer que he caído en los mismos errores. Eh, bueno, aquí nos enseña
En el versículo número 1, vea lo que dice. En tiempos de David hubo un hambre que duró 3 años seguidos. Entonces, o hasta entonces, David consultó a Dios. Y lo que yo no puedo entender es por qué nosotros podemos, no solamente David, por qué aplazamos tanto el buscar a Dios en situaciones complicadas en nuestras vidas. ¿Qué no este pasaje debió decir que el pueblo comenzó a experimentar una crisis y enseguida de ello decir que rápidamente buscaron al Señor, consultaron al Señor, el pueblo o David? ¿Por qué tuvo que pasar tantos años? La verdad es que yo me pregunto, ¿es que alguien se puede acostumbrar a una vida así? ¿Es que alguien se puede sentirse cómodo de esta manera? Y bueno, la respuesta ya la conocemos. La respuesta es la verdad es que sí. ¿Cuántas personas, por ejemplo, dejan de congregarse, dejan de caminar de la mano de Dios, dejan de andar en sus caminos, de andar en su voluntad y tienen crisis terribles? Les va, como decimos aquí en México, les va como en feria, en su matrimonio, con sus hijos, su familia, una vida llena de pecados, de inmoralidad, que eso es lo que sucede cuando nosotros nos apartamos del Señor. Inmoralidad, adicciones. Y lo más terrible, o no sé cómo llamarlo, pero el asunto es que ellos saben saben el camino de regreso, y, pero lo posponen hasta que sus vidas ya están arruinadas, ya están destruidas, a veces en ocasiones terminan en un hospital y entonces, ya hasta entonces, como leímos en este pasaje, buscamos a Dios, consultamos a Dios, pedimos la ayuda, pedimos el favor del Señor. Y yo puedo entender que tu caso es diferente porque si no, pues no estarías ahora mismo en esta meditación, escuchando esta meditación de la palabra de Dios que edifica nuestra vida espiritual. A lo mejor no suceden otras cosas. Sí estamos en los caminos de Dios, pero a lo mejor alguien en casa se enferma e inmediatamente nosotros corremos al médico, y si necesitamos, pues vamos con un especialista, y si necesitamos, pues vamos y hacemos estudios que a veces cuestan mucho dinero, y si nos dan una mala noticia, hasta entonces, como último recurso, nosotros buscamos a Dios. Eh, y bueno, mi pregunta sería, ¿qué no era mejor buscar a Dios desde el inicio y que Él nos dirigiera, y buscar a Dios y honrarlo en nuestra dependencia, en nuestra confianza hacia Él? No cometemos pecados en nosotros ir y con un médico, pues las escrituras nos dicen ahí en el libro de Proverbios que los ojos del Señor velan por la ciencia. No nos prohíbe la Biblia ir con los médicos, pero esto no se queda aquí. El Señor les descubre la razón de por qué está sucediendo lo que está sucediendo. En el versículo número 1 nos dice, el Señor le respondió, vea, Él le dice, el hambre se debe a los crímenes de Saúl y de su familia porque asesinaron a los gabaonitas. En el 2 le dice, bueno, dice, con quienes los israelitas habían hecho un juramento, habían hecho un pacto. David les preguntó entonces, en el versículo 3, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el daño que les hizo para que bendigan al pueblo del Señor? Y bueno, esto nos enseña que debemos nosotros de cumplir con lo que hablamos. Porque aunque pase tiempo, ello puede acarrearnos consecuencias. El Señor Jesús nos enseña y nos dijo que nuestro sí debe de ser sí y nuestro no debe de ser no. Eso quiere decir que nuestra palabra debe de tener peso. No necesariamente necesitamos jurar o prometer algo, sino que nuestra palabra debe de tener peso.
Pues como cristianos, cuando nosotros no cumplimos nuestra palabra y quedamos mal, no solamente quedamos mal nosotros, sino hacemos también quedar mal a Dios, porque nosotros somos sus hijos. Nosotros, la Escritura nos enseña que somos embajadores de Cristo. Y bueno, tercer punto y último, debido al tiempo, estamos un poquito limitados porque podríamos ver muchas cosas más. Esto nos enseña, este pasaje también nos enseña que hay cosas de las cuales podrían estar bloqueando e impidiendo las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Y es importante trabajar en ellas y en su caso reparar el daño. Podría ponerte un ejemplo, quizás en nuestra vida, antes de conocer al Señor, tuvimos una deuda, defraudamos a alguien y bueno, ya venimos a Cristo y ciertamente el Señor nos ha perdonado de nuestros pecados, pero tenemos una deuda con alguien que tenemos que cumplir. Aunque el Señor nos ha perdonado, esa persona en realidad seguimos teniendo esa deuda y tenemos que ir. ¿Y porque ello podría estar impidiendo y bloqueando las bendiciones de Dios en nuestras vidas? Y también por buen testimonio para que las personas que no conocen del Señor no blasfemen el camino de Dios. Aquí en el último versículo de la meditación que leímos nos dice: y después de esto, Dios atendió las súplicas en favor del país. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, ponernos a cuentas con aquellos que a lo mejor les hemos quedado mal, les hemos defraudado, y para también estar en paz con el Señor y sus bendiciones puedan recaer abundantemente en nuestras vidas. Nos vemos mañana con una nueva meditación. Que el Señor te bendiga.